principio o tradicionalmente entrar a los problemas urbanos por el espacio parecía una cuestión un poco banal y relacionada simplemente con las apariencias, con la estética, con el buen gusto, pero creo que, por lo que acabas de decir, podríamos asociarlo mucho más con otras nociones y conceptos un poco más contemporáneos y un poco más trascendentes, como son los de sostenibilidad. Creo que esta categoría, digamos, de ciudad intermedia viene de alguna forma a llamarnos a una reflexión sobre cuánto se puede hacer todavía a partir de controles sobre la dimensión espacial, física de la ciudad en materia de sostenibilidad económica, social, política. Esto es así. Suscribo perfectamente tu opinión porque es acertar, ¿no? Dar en el clavo, que decimos en España. Hemos estado hablando antes que las ciudades crecen, también las latinoamericanas, menos las europeas, muy poco, pero mucho las africanas y mucho las asiáticas. Si las ciudades crecen, ¿dónde acogemos a las personas que vienen? Si no hay suelo preparado para acogerlas, las personas acabarán en lugares de pobreza, mal acondicionados en el espacio urbano. Lo vemos todos, ¿verdad? Por tanto, hay un reto internacional que tiene que ver con el espacio directamente. ¿Cuál es la extensión de la ciudad? Y ahora vayamos al argumento perfecto que acabas de suministrar en la conversación de sostenibilidad. Si no nos damos cuenta, además, que las ciudades existentes tienen un potencial interno de densificación, de compactación, de proximidad de las cosas, de mejora de las menores distancias del funcionamiento interno de la ciudad, no se aprovechará porque no se mirará espacialmente, se mirará solo cuantitativamente la oportunidad de hacer la ciudad más sostenible, más humanamente equilibrada, menos distante para las personas, las condiciones de vida, y se cargará en exceso la preocupación a extender grandes espacios urbanos hacia la periferia. Y si los extendemos tanto, alejamos a las gentes de todo. Cuando la pobreza se asienta en lugares lejanos, periféricos de la ciudad, les hacemos más pobres. Y lo veis, y esto es espacial, esto es la aportación que puede hacer la arquitectura, el urbanismo, ¿no? Las profesiones de la ciudad, a que la organización del espacio urbano, siendo más sostenible, sea, en el sentido genérico de sostenibilidad, más inclusivo y, antes yo he dicho, y más económicamente eficiente. Por tanto, es verdad, ahí hay un reto que es un reto inmenso a nivel internacional, porque hay que esperar un crecimiento de miles de millones en 20 o 30 años en el espacio urbano. Si multiplicáramos miles de millones por la superficie de terreno que necesitan, lo vemos, ¿verdad? Entonces, extender y compactar a la vez la ciudad es un equilibrio necesario. Lo intentamos hablar el viernes en la conferencia pública de la universidad, porque es uno de los temas del momento, ¿no? Claro que sí, sí, claro. Creo que podríamos concluir de alguna forma, por lo que estás comentando, es en que las ciudades intermedias aún poseen una capacidad portante subutilizada, ¿no? Eso encierra su mayor potencial, y por allí debería, digamos, tratar de fijarse un poco la agenda técnico-política respecto de las problemáticas urbanísticas contemporáneas. Exactamente así, porque además hay otro dato adicional que podemos resumir bien, ¿no? Hemos estado entendiendo todos que el horizonte próximo, ¿no?, en 10, 15, 20 años es crecimiento de mayor población en muchas ciudades, expresamente en las intermedias, que son tan numerosas que, por tanto, es como el escenario general del crecimiento. Pero es que además hay un hecho que es los modos de vida actuales en la ciudad extienden más el área urbana que el número de habitantes. Los modelos de crecimiento internacionales, desgraciadamente, son de menor densidad que nuestras ciudades heredadas, sean históricas o no. Por tanto, ahí hay otra vez el equilibrio de no nos extendamos tanto usando mejor el potencial de las ciudades existentes
con esta idea de sostenibilidad que has expresado muy bien. Sobre todo en Latinoamérica, donde, digamos, no nos podemos dar ningún tipo de lujo, teniendo en cuenta de que hemos pasado de tener en los últimos 50 años de un 37% de pobres viviendo en ciudades a un 62%. Es decir, aquí, a pesar de que la percepción que uno puede tener de un territorio tan extenso es que es inagotable, creo que hay que entender que no nos sobra nada. Es más, cada vez nos faltan más cosas, digamos. Y hay un pequeño cambio cultural importante para nuestras profesiones, que es el siguiente. Siendo absolutamente necesario cuidar el barrio de pobreza, lo que en el argot internacional de Naciones Unidas se llama slum upgrading, mejora del slum, del barrio de pobreza, fijaros que no es suficiente, porque si el barrio de pobreza no tiene hospital, o no tiene universidad, o no tiene puente, que están en otras partes de la ciudad, el cambio cultural significativo, por eso la dimensión del urbanismo, de la arquitectura es tan importante, es mejorar la ciudad, pasar de la cultura del slum upgrading, que es legítima, a la cultura del city upgrading. Porque entonces no solo mejoras el barrio, sino que le ofreces acceso a todos los elementos que la ciudad tiene, ofreciéndole mejores condiciones y menor coste de vida a esas poblaciones que no solo tienen pobreza per se, sino que se empobrecen por las distancias a todos los accesos básicos de la ciudad. Lo cual plantea un desafío aún mayor, ¿no? Porque si incorporar estas visiones a la agenda técnico-política ya constituye un desarrollo, un desafío, incorporar la misma visión al conjunto de la ciudadanía, que muchas veces la encuentra limitada en el barrio, la encuentra limitada en su cotidianidad, en el desarrollo de actividades cotidianas en su espacio. Esto ya es un poco más importante en términos de desafío para la disciplina, para la academia, en fin, realmente es complejo, digamos, abordar este problema. Por eso es pertinente el curso que vamos a desarrollar en la universidad, que es cómo se hace una planificación muy sencilla que se lea fácilmente por muchas personas. No excluye, no es una metodología que piense que no se necesiten diferentes escalas y planes más completos y proyectos de diferentes. No. Lo que intenta es colocar una base de interpretación de cómo se mejora toda la ciudad, para que pueda ser comunicado fácilmente y pueda ser leído también por mucha población, lo cual es importante para los derechos de ciudadanía. En el contexto latinoamericano, el concepto de derecho a la ciudad se tiene presente. Yo intento, como en el concepto anterior, añadir un pequeño concepto. Los ciudadanos tienen derecho al plan, tienen derecho a entender el plan, participar en él, porque así entienden mejor toda la ciudad, tienen mayores oportunidades de comprender, ¿no? Tenemos pues un reto profesional que vamos a trabajarlo en la colaboración Universidad Nacional del Litoral, Cátedra UNESCO, en esto específico. ¿Cómo se hace planificación muy de base, que no sustituye nada, aporta una metodología de visibilidad fácil de los planes? Lo trascendente tiene que ver con lo que tú haces, tus trabajos sobre los procesos y los problemas urbanos contemporáneos, específicamente referidos a las ciudades de tamaño medio, a las ciudades intermedias. Y yo no quisiera incurrir en el terrible pecado de preguntarle a un visitante cómo nos ve, pero siento que de algún modo es de sumo interés para nosotros saber cuál es tu visión sobre un territorio del planeta como es Latinoamérica,
que en los últimos años ha experimentado un fuerte proceso de urbanización. Y sería interesante saber cuál es el rol que tienen estas ciudades intermedias aquí, ¿no? Realmente el reconocer el tamaño intermedio, ¿no?, en los espacios de urbanización es un reto mundial, porque aunque es cierto que vive más gente en ciudades de tamaño medio y pequeño en el mundo que en las grandes, la cultura, la comunicación, la visión internacional del tema está equivocada, ¿eh? Las ciudades de menos de 1 millón de habitantes concentran el 62% de los habitantes urbanos, y yo digo mal contados porque las ciudades de tamaño más pequeño o medio no están tan bien reflejadas en las estadísticas como las grandes, y por tanto probablemente hay más del 62% de la población. Pero además hay otro dato que sí que es muy importante. Como son tan numéricamente superiores, solo hay 442 ciudades en el mundo de más de 1 millón de habitantes. Y como mínimo hay 3.647, os sorprenderá la palabra como mínimo diciendo 3.647 ciudades de más de 100.000. Digo eso porque tampoco es seguro que exista una estadística internacional bien contada. Bien, como son tantas y hay tantos habitantes, tienen también mucha cercanía objetiva con población rural. Y por tanto, si a la dimensión urbana de este tipo de ciudades le relacionamos la población de territorios que usan la ciudad para la educación, para la sanidad, para la espiritualidad, para cruzar el río, para los medios de comunicación, para tantas cosas, la importancia de cuidar esas ciudades en el planeta es clave. Y en Latinoamérica, donde el proceso de urbanización general del continente es altísimo. De hecho, la tasa de urbanización latinoamericana es superior a la europea y muchísimo mayor que los dos continentes en explosión, África y Asia. Este tipo de ciudades son un patrimonio base para las políticas de desarrollo. Si los países administran su desarrollo solamente pensando en economía y en presupuesto, no movilizan un elemento que existe, que además, que son las ciudades de perfil medio y también pequeño, que además tiene muchísima función de conexión, de interconexión de servicios con territorios rurales de alrededor, tanto en términos de servicios para la población como en términos de incremento de valor a la productividad, comercialización, distribución, empresas que transforman productos agro-rurales. Pues, movilizar en el contexto mundial las ciudades de perfil medio es una cuestión estratégica en la urbanización del mundo, y yo creo que la experiencia latinoamericana, que ha vivido explosión urbana en los últimos decenios, puede perfectamente ser compartida sur-sur en continentes que están viviendo ahora esta situación. Hay que añadamos algo. En el último decenio, informaciones generales de, por ejemplo, Hábitat de Naciones Unidas, las ciudades de perfil medio tienen tasas de crecimiento en Latinoamérica mayor que las capitales o grandes ciudades, excepto Asunción del Paraguay y la capital de Trinidad y Tobago. En los últimos 10-15 años son las dos únicas ciudades capitales o un poco grandes que han crecido con tasas explosivas de casi el 4% decenal. Pero es muy frecuente que en ciudades de perfil pequeño te encuentres por encima de 1,5. Es muy frecuente que en ciudades de perfil medio te encuentres en tasas de crecimiento del 3 e incluso más del 4%. Esto es así en Latinoamérica. Por tanto, cuidado, porque ahora es el momento histórico donde no solo hay que movilizar los recursos estructurales de tener este tipo de ciudades, sino que es cuidar mucha población. Incluso para Argentina, que es un país que cree que todo el mundo vive en Buenos Aires. Si alguien hace el cálculo de la población urbana de Argentina y coloca el conurbano, no capital, se da cuenta que se da esa proporción. 2/3 están en otras ciudades y 1/3 está en el conurbano.
pero los 2/3 son muchas ciudades en el país. Y esas ciudades están cruzando el río Paraná, están relacionando la soja con la conexión internacional, están relacionando la carne, están teniendo universidades de calidad. Por tanto, en el mundo y específicamente en América Latina, el recurso de tener ciudades de perfil medio y pequeño bien cuidadas, son diferentes, es clave para que el desarrollo no se base solamente en los recursos económicos del país, sino también en las funciones de organización espacial que tienen que ver con la producción, pero que tienen que ver algo también que me parece importantísimo señalar, con la calidad de vida de la población. La escuela está al lado de donde vives o no. Si está lejana, tienes un esfuerzo diario para llevar a los pequeños a la escuela, ¿no? Y eso es cada día, cada familia, millones, miles de millones de personas. Entonces, Latinoamérica es ejemplar en el sentido que ha vivido la explosión urbana, que continúa teniendo crecimiento urbano en parámetros diferentes, y hay otros 2 continentes muy importantes. África es equivalente casi en cantidad de población y Asia la triplica, ¿no? Pero fijaros que este conocimiento aplicable, ¿no?, a los lugares donde el proceso de expansión urbana, la explosión urbana existe, creo que es una de las ventajas en el plano internacional de la experiencia latinoamericana. Bien, yo creo que en este contexto muy interesante que nos has pintado de alguna forma y el rol que las ciudades intermedias en ese contexto tienen, la potencialidad, la gran cantidad de oportunidades que presentan, para el caso de nuestra disciplina, cuando hablo de nuestra disciplina me refiero a la arquitectura y a quienes trabajamos en esta particular recorte de la disciplina que tiene que ver con la planificación urbana, siempre a partir de esto surgen un montón de interrogantes, ¿no? Sobre todo a esto último que te referías, ¿no? Lo de mejorarle la calidad de vida a quien tiene que desarrollar sus actividades cotidianas y que quizás no tiene demasiada instancia de reflexión sobre qué es lo que está sucediendo, pero sí es víctima de estos procesos, ¿no? Y entonces a mí me surge un interrogante muy habitual. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Con qué instrumentos contamos, ¿no?, para enfrentar esta situación y sacarle el mayor provecho posible, ¿no? Es evidente para mi punto de vista y para mi experiencia, ¿no?, que intentamos desde una cátedra UNESCO compartir con otros de otras perspectivas, de otros componentes culturales en el mundo, de construir conocimiento en eso. Es evidente, digo, que el espacio físico es el escenario de las condiciones de cotidianidad. También es el escenario de la producción, también es el escenario de la distribución, de la competitividad, de la creatividad, de muchas otras componentes. Pero ahí las personas viven diariamente sus condiciones de vida. Y las personas tenemos algo que nos une a todos, somos humanos y tenemos patitas, y las patitas son un poco diferentes según la estatura, pero las distancias son un parámetro muy humano. La organización del espacio físico, la ciudad, es una componente que los arquitectos, los urbanistas, otras profesiones de la ciudad pueden medir, pueden comprender, pueden ayudar a reorganizar para que las funciones de cotidianidad en la ciudad sean mejores. Por ejemplo, las distancias. Una de las características de las ciudades de tamaño y rol, tamaño medio y rol intermediario, es que hay menores distancias que en las grandes aglomeraciones. Este potencial, menor distancia entre tu casa y la escuela, menor distancia entre tu casa y el lugar de venta de algo, menor distancia entre tu casa y tu amigo, Organizar bien los espacios, la forma de la ciudad, es un recurso inmenso en términos de calidad de vida de la población. Destinarán menos tiempo, tendrán mayor facilidad
de acercarse a hablar con alguien en un momento de dificultades, pero también de generar economía, porque ahorrarán en costes de transporte, evitarán emisiones que la motorización generalizada de las grandes extensiones de las ciudades produce, evitarán gases nocivos, no habrán tantos accidentes. Hablamos para un público más general, ¿no? Me sorprende y me gusta ver la televisión argentina que los canales más internacionales cada mañana pasan el accidente de turno. Ha habido un accidente en General Paz con una noticia banal. Y ese accidente en General Paz, además de generar una pérdida de tiempo muy grande a personas, genera economía, porque habrá que reparar esos coches, habrá que a lo mejor trasladar una ambulancia a alguien a un hospital, habrá que cuidarle, incluso alguno ya está estresado de tanto tráfico. Fijaros, todo esto parece que genera economía y que el producto bruto de la gran aglomeración es mucho mayor porque esto suma, pero por favor, y el coste de tiempo perdido, el coste de estrés, los costes de congestión no están ahí. Y sin embargo, cambiemos de escala. En las ciudades de tamaño medio, las ventajas que anteriormente hemos comentado, menor tiempo de desplazamiento, ahorro de emisiones, ahorro de energía, mayor proximidad para entender mejor, por ejemplo, cómo se prestan los servicios, ¿no? Puedes prestar un servicio a gente que conoces bien las necesidades que tiene. Todo este perfil de ahorro que está en la organización del espacio físico, dónde está la escuela, dónde están las personas que viven, genera unos ahorros en términos de economía que no son contados en el Producto Interior Bruto. El Producto Bruto Interior, se dice en Argentina, de los países. Por tanto, hay un tema muy importante, la organización del espacio, el escenario de convivencia en las ciudades, el escenario también de la producción, de la distribución que los arquitectos y urbanistas hacen, no solo es un tema de belleza, de calidad, sino que es un tema que tiene que ver con la economía cotidiana de la gente. Y cuando alguien le ahorra costes a alguien, tiene en el bolsillo más dinerito porque no lo gastó en moverse, no lo gastó en accidentes, y ese dinerito revierte a la comunidad en términos tal vez de consumo, tal vez de inversión. Por tanto, movilizar la agenda espacial, física, que los arquitectos deben hacer en la ciudad, no solo es un tema de calidad de vida en sentido directo, sino que es un tema de movilizar el desarrollo, de movilizar la mayor economía de esas ciudades, no en términos de aglomeración, de tamaño, sino en términos de escala de proximidad. Ahora multipliquemos esto por 3.647 ciudades en el mundo. Multipliquemos esto por 9.000 ciudades de 50.000 habitantes. Multipliquemos esto por 150.000 ciudades de 10.000 habitantes. Todo el mundo puede empezar a entender que esta cantidad de ahorros, de mejores condiciones, es una fuente económica impresionante que tiene que ver con el título genérico Desarrollo Mejor.